Constitución de 1857, Ley de Nacionalización de Bienes Eclesiásticos de 12 de junio de 1859. La Constitución de 1857 significó mucho en la historia de México, pues implementó cambios estructurales al eliminar del sistema político mexicano los privilegios jurídicos del orden militar y eclesiástico sobre el civil. Esta situación era herencia del periodo virreinal y había permanecido sin cambios. La Constitución, junto con las leyes de reforma, sentaron las bases en México de un Estado moderno y soberano, dentro del cual ninguna institución poseerá un poder superior al de la autoridad civil o ejercería las funciones que les correspondan a ésta. El 7 de julio de 1859, en el puerto de Veracruz, el presidente Benito Juárez expidió el paquete legislativo que conocemos como leyes de reforma. Su objetivo principal fue la separación de la Iglesia y el Estado, pues en México de esa época el poder de la primera era bastante fuerte e influía en las decisiones más importantes de la política nacional para favorecer totalmente a los conservadores. El presidente Juárez expide la Ley de Nacionalización de Bienes Eclesiásticos, por la cual todas las propiedades de la Iglesia pasan al dominio de la nación. Para ese entonces, la Iglesia Católica concentra el 52% de la propiedad inmobiliaria del país, que en su mayoría no eran laboradas, por lo que se les conocía como propiedades en manos muertas. Juárez, además de expropiar los bienes necesarios para el desarrollo del país, cierra la fuente de financiamiento de las constantes rebeliones en defensa de los fueros del clero. A continuación, les leeré los artículos más importantes de esta reforma. Artículo primero. Entran al dominio de la nación todos los bienes que el clero secular y regular ha estado administrando con diversos títulos, sea cual fuere la clase de predios, derechos y acciones en que consistan el nombre y aplicación que hayan tenido. Artículo segundo. Una ley especial determinará la manera y forma de hacer ingresar al Tesoro de la Nación todos los bienes de que trata el artículo anterior. Artículo tercero. Habrá perfecta independencia entre los negocios del Estado y los negocios puramente eclesiásticos. El gobierno se limitará a proteger con su autoridad el culto público de la religión católica, así como el de cualquier otra. Artículo quinto. Se suprimen en toda la República las órdenes de los religiosos regulares que existen, cualquiera que sea la denominación o advocación con que se hayan erigido, así como todas las archicofradías, cofradías, a las catedrales, parroquias o cualesquiera otras iglesias. Artículo sexto. Queda prohibida la fundación o erección de nuevos conventos de regulares, de archicofradías, cofradías, congregaciones o hermandades religiosas, sea cual fuere la denominación que quiere dárseles. Igualmente, queda prohibido el uso de los hábitos o trajes de las órdenes suprimidas. Artículo séptimo. Quedando por esta ley los eclesiásticos regulares de las órdenes suprimidas, reducidos al clero secular, quedarán sujetos, como éste, al ordinario eclesiástico respectivo en lo que concierne al ejercicio de su ministerio. Artículo octavo. A cada uno de los eclesiásticos regulares de las órdenes suprimidas que no se opongan a lo dispuesto en esta ley, se le administrará por el gobierno la suma de 500 pesos por una sola vez. A los mismos eclesiásticos regulares que por enfermedad o avanzada edad estén físicamente impedidos para el ejercicio de su ministerio, a más de los 500 pesos, recibirán un capital fincado ya de 3,000 pesos para que atiendan a su congrua sustentación. De ambas sumas podrán disponer libremente como de coso de su propiedad. Artículo 12. Los libros impresos, manuscritos, pinturas, antigüedades y demás objetos pertenecientes a las comunidades religiosas suprimidas se aplicarán a los museos, liceos, bibliotecas y otros establecimientos públicos. Artículo 13. Los eclesiásticos regulares de las órdenes suprimidas que después de 15 días de publicada esta ley en cada lugar continúen usando el hábito o viviendo en comunidad, no tendrán derecho a percibir la cuota
que se les señale en el artículo 8. Y si, pasado el término de 15 días que fija este artículo, se reunieren en cualquier lugar para aparentar que siguen la vida común, se les expulsará inmediatamente fuera de la República. Artículo 14. Los conventos de religiosas que actualmente existen continuarán existiendo y observando el reglamento económico de sus claustros. Los conventos de estas religiosas que estaban sujetos a la jurisdicción espiritual de alguno de los regulares suprimidos quedan bajo la de sus obispos diocesanos. Artículo 24. Todas las penas que impone esta ley se harán efectivas por las autoridades judiciales de la nación o por las políticas de los estados, dando estas cuentas inmediatamente al gobierno general. Artículo 15. El gobernador del distrito y los gobernadores de los estados, a su vez, consultarán al gobierno las providencias que estimen convenientes al puntual cumplimiento de esta ley.